Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios hemos llegado al módulo 14. Este módulo lleva por nombre Los dones del Espíritu. Te voy a hablar de lo que es una introducción, lo que son los dones del Espíritu, los dones actuales o permanentes del Espíritu y sirviendo en la iglesia y algunos anexos que te voy a dar a la doctrina que es importante. Mira, para comenzar, la pneumatología es una rama del Espíritu Santo que estudia la doctrina completa de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y ahí obviamente hay un apartado enorme, gigantesco, y dentro de ese apartado yo nada más te voy a hablar hoy de este módulo 14 que son los dones del Espíritu. Y quiero comenzar con una introducción. Mira, dentro de esta introducción tengo aquí en mis notas, dice, la promesa de la llegada del Espíritu Santo sobre toda carne fue hace unos 2800 años aproximadamente, que es cuando se escribió el libro de Joel, que está dentro de los profetas menores. Y ahí en el 2, 28, 29 está esta promesa extraordinaria de la llegada del Espíritu Santo. Acuérdate que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no reposaba sobre cualquiera. Reposó esporádicamente sobre algunas personas, no todas, y no se manifestó en una total plenitud como se hizo en la iglesia primitiva. Pero mira, Joel 2, 28, 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjate, de que se escribió esta promesa hasta nuestros días, son 2800 años. 2800 años. Y esta promesa se cumplió. Esta promesa se cumplió como lo vamos a ver más adelante. Mira, incluía todo aquel que tuviera el Espíritu de Dios, una regeneración interna del espíritu humano. Todo tu espíritu humano iba a ser transformado, iba a ser cambiado en vida, el que tuviera ese espíritu. Y este Espíritu Santo, el cual nos capacita de manera sobrenatural para poder andar en todos los caminos de Dios, incluía, escucha esto, que nos iba a dar el Señor una mudanza, iba a quitarnos el corazón duro que tenemos y nos iba a dar un corazón nuevo y nos iba a regenerar nuestro espíritu. Otra promesa ahí en Ezequiel 11, 19, 20, paralela a lo que estamos hablando dentro de los dones del Espíritu. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Mira, un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Para poder seguir a Cristo, para poder entender las Escrituras, para llegar a la obediencia, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y los dones que Dios nos da son para edificar a la iglesia, son para servir a los hermanos. Cuando el Espíritu Santo penetra en un verdadero creyente, se queda de manera permanente en la persona. Eso te debe de quedar muy claro. Cuando entra, en el momento que se te predicó o que alguien te predicó, en el momento que alguien te dio un estudio bíblico o te mostró el plan de salvación ahí con las Escrituras en la mano, en ese momento, si fuiste tocado por el Espíritu Santo, Él desde ese momento permanece ahí, quizás de manera imperceptible, y te pone el querer como el hacer. Nadie te impone las manos. El Espíritu Santo entró en ti de manera soberana, imperceptible. Y también dice aquí este estudio que el Espíritu de Dios es un protagonista en toda la historia de la humanidad. Si tú estudias ahí toda la pneumatología, mira, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿te acuerdas? Allá en Génesis 2.
facultó a los patriarcas y a los profetas para la labor que se les encomendó. Ellos no hubieran podido predicar, no hubieran tenido la valentía, no hubieran tenido la sabiduría. Y muchos resistieron hasta la muerte gracias al poder del Espíritu Santo. Jesús nació de manera sobrenatural por medio del Espíritu de Dios. Tú sabes que todo esto fue sobrenatural. Ese nacimiento virginal. Y se hizo palpable en el bautismo de Cristo. ¿Tú te acuerdas que cuando Cristo fue bautizado ahí por el Espíritu Santo a través de Juan, el profeta, lo que sucedió fue que dice que el Espíritu Santo reposó en forma de paloma sobre él y lo facultó para el ministerio, para ese ministerio no solamente profético, sacerdotal, de Mesías, sino hasta la muerte lo llevó. Y el Espíritu Santo es el autor de toda la Escritura, mira, nada más. Él es el autor de la Escritura. Es cierto que, mira, es palpable de hecho, que los hombres, fue a través de los hombres, fue a través de ellos que se escribió el texto, pero ellos fueron inspirados, fueron dotados para poder escribir las Escrituras. No es como muchos piensan que se juntaron, ahí se les ocurrió a hombres sabios escribirla. No, esto no es posible, porque en la Escritura tú vas a encontrar que hay una consistencia. Se dice en muchas partes muchas cosas semejantes, iguales, en textos paralelos, pero escritos en diferentes lugares, en diferentes latitudes y en diferentes épocas, porque tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y entonces es un gran protagonista el Espíritu Santo. Es Dios dentro de nosotros, Dios dentro de ti y dentro de mí. Hay un peligro. Aún está bien, no se puede ir, es permanente en los verdaderos creyentes, pero bajo ciertas circunstancias de desobediencia o de pecado persistente ahí, de negligencia, incluso de rebelión, puede ser que tú lo contristes o lo apagues. Y no es cosa del espíritu, es si tú le das gusto, si tú alimentas tu carne, lo contristas y lo apagas. Pero si tú te congregas, si tú estás en los estudios bíblicos, si tú tienes un altar devocional, si tú estás ahí estudiando aparte de manera personal las Escrituras, entonces no lo apagas, lo avivas, te llenas de él. De igual modo, el Mesías tendría dones especiales y necesarios para la obra que el Padre le encomendó. Arranco un poquito con esto y quiero que ahí revises Isaías 11:2, donde estés. Yo te lo leo. Y mira estos 7 espíritus que reposaron ahí en Cristo Jesús a una plenitud total, para que Él pudiera ejercer su ministerio, para que Él pudiera agradar al Padre. Y reposará sobre Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, mira, el número 1. Número 2, Espíritu de sabiduría. Él lo sabía todo. Espíritu de inteligencia, lo conocía todo. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mira, ahí está. Conocía todas las cosas. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es un temor como si le temieras al diablo o algún demonio o algún enemigo humano. No, es un temor reverente cuando uno le falla a Dios por no obedecer las Escrituras. Ese es el temor de Dios. Cuando sabes que Dios te ama y que existe la gracia común, que sale el sol para justos y para pecadores, y que terminaste una escuela, que estás lleno de salud, que tienes una esposa, que tienes hijos, que tienes un trabajo, que tienes un coche, que puedes pasear, que tienes un aguinaldo. Estás agradecido porque todo eso es inmerecido y Dios te lo dio y solamente eres mayordomo.
Y eso es lo que te da el temor de Dios, una reverencia hacia el que te hizo a ti desde el vientre de tu madre. El cumplimiento de este anuncio profético, o sea, todos estos dones extraordinarios, estos talentos que reposaban en el Mesías, se cumplió en el ministerio de Cristo y lo manifestó a lo largo de sus señales, milagros y prodigios. No fueron cualquier cosa. Jesucristo tenía credenciales mesiánicas porque tenía toda esta dotación, todo este paquete, señales y prodigios, milagros, resucitó muertos, paró tempestades, expulsó demonios, revivió muertos, porque Él lo puede todo. Esas son las credenciales que traía Jesucristo, mesiánicas. ¿Y qué decir de su predicación? ¿Qué decir de sus enseñanzas? ¿Qué decir de aquella ocasión cuando oró por los niños? No impidas que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando le lavó los pies a sus discípulos, fíjate qué humillación, dejó de ser Dios, se hizo carne, habitó entre los hombres, murió como un maldito, y todavía sus últimas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dentro de todo eso, le lavó los pies a los discípulos en una humildad total y les dijo, ejemplo os he dado. Y a veces nosotros decimos que somos cristianos y tenemos un orgullo tan tonto, tan elevado, sin base alguna, que deberíamos avergonzarnos nosotros mismos. No es el caminar correcto. Aquella persona que tiene el Espíritu Santo debe caminar como Él anduvo. El mismo Espíritu reposó en los apóstoles y en toda la iglesia primitiva. La historia dice que reposó ese mismo Espíritu en los apóstoles y en la iglesia primitiva. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? La promesa de Joel. Ahí en el 2:28-29, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. El requisito era, quédense aquí en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Se necesita obediencia. Se necesita obediencia a las Escrituras. Pero ahí está la promesa, está el Señor recordando. Luego, notemos su llegada en la fiesta de Pentecostés. De ahí que algunos grupos, de acuerdo a la geografía humana y económica, que todavía piensan que los dones espirituales de antaño o esos dones temporales todavía tengan el nombre de hermanos pentecostales o carismáticos que apoyan mucho esta línea. Y esto lo digo con todo respeto, yo no quiero ofender a nadie, ni mucho menos. Bueno, el Espíritu Santo llegó después de esta fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés es la cosecha de 50 días después de la Pascua. Se festeja la Pascua, que es el paso de la tierra de pecado de Egipto a la tierra prometida. 50 días después llega el Espíritu Santo, en esa fiesta de Pentecostés de las cosechas. Hechos 2:1-8, mira cómo dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, es decir, habían obedecido ahí en Jerusalén, estaban esperando, confiaron en el Señor, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, algo sobrenatural, otra señal, otro prodigio, el cual, dice ahí, mira, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, y aquí hago una pausa. Aquí no es que sean lenguas, muchas personas confunden la glosolalia, que son balbuceos, las cacofonías, pero no se refiere este pasaje a esto, se refiere a lenguas, a idiomas. Y se les aparecieron idiomas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos sin excepción. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, no en glosolalias ni en cacofonías, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, mira, judíos, varones piadosos,
de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, fíjate, los oía hablar en su lengua propia. Ahí está, confirmando lo de los idiomas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o en nuestro idioma en la que hemos nacido? Fíjate, llegó ahí el Espíritu Santo y los que hablaban ahí algunas lenguas africanas, algunas lenguas orientales, el Espíritu Santo empezó a hablar a través de ellos las maravillas de Dios. Ellos no entendían lo que estaban diciendo, pero otros que estaban ahí sí entendían que estaban alabando y bendiciendo a Dios. Entonces no eran ni cacofonías, ni eran balbuceos, ni glosolalia, eran idiomas perfectamente determinados que estaban alabando a Dios. No como ahora que quién sabe qué dice. Entonces esto sí debe de quedar muy claro. Es también el mismo espíritu que vive en nosotros. Mira, ese espíritu que reposó ahí en la iglesia primitiva, ahora en estos días es el que vive aquí en nosotros. Tú como creyente que te congregas y que estás estudiando las Escrituras, tú ya lo tienes. Es el que te convenció, es el que te dio la fuerza para seguir adelante, es el que te lleva a que no faltes cada 8 días a tu congregación, a tu templo, a tu iglesia. Y este espíritu desea que lleguemos a la estatura de varón perfecto. No es de que hables en lenguas o de que tengas sueños o de que tengas visiones, no. La misión del Espíritu Santo es que llegues a la estatura de varón perfecto. Tu odio, tu rencor, tu resentimiento, tu no perdón. Que seas una persona íntegra. Ese Espíritu nos santifica, nos vivifica, nos transforma, nos redarguye y nos permite entender la Escritura y además nos da la fuerza para predicar la verdad. Mira nada más qué paquete. Te lo voy a repetir. Nos santifica, nos vivifica, nos transforma, nos redarguye, nos permite entender la Escritura y además nos da la fuerza para predicar la verdad. Mira, ¿qué más quieres? Esto es extraordinario, porque por tus fuerzas nunca lo vas a hacer. Llegando a tener los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo. Esto ya es un plus. ¿Qué es lo que sucede? Te voy a decir qué es lo que sucede cuando tú te metes a estudiar la Biblia. Cuando tú oras para entenderla, oras para memorizarla, oras para bajarla a tu corazón y oras para vivirla, entonces sí, se puede decir que tienes la mente de Cristo. Y todo lo que entra a tu mente, lo filtras y puedes discernir lo falso de lo verdadero. Para eso es. Fíjate qué diferencia. Se nos pide caminar en santidad, en humildad, en gracia, en obediencia, buscando el crecimiento personal espiritual continuo. El Espíritu Santo no deja que te pares, porque te pone el querer como el hacer. Pum, pum, pum. Continúa, continúa. Y ahí está la perseverancia de los santos. Los santos perseveran. Los carismas o dones que tú tienes son para edificar a otros, y desde ese punto de vista somos servidores y colaboradores de Cristo. Si tú eres flojo y no quieres usar tus dones, malo, muy malo. Los dones que tú tienes son para edificar a la iglesia y tienes que usarlos para servir a los hermanos, porque esto glorifica a Dios, le da honra y gloria a Dios. Ahora, en otro apartado, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Escucha esto. Los siguientes dones estuvieron a plenitud en la iglesia primitiva, pero fueron temporales hasta que llegó lo perfecto, esto es, la Escritura completa. Mientras estuvieron los apóstoles, tuvieron credenciales apostólicas, señales y prodigios únicos para autentificar quién los había llamado y hacia dónde iban
y para que creyeran el mensaje de salvación. Ellos sí podían resucitar muertos, ellos sí podían entender las escrituras a gran profundidad, sobre todo el Antiguo Testamento, que era lo que tenían a la mano. Y entonces tuvieron unos dones especiales. Ahí en Mateo 10:1, ahí lo dice. Entonces tuvieron una vigencia, pero cuando se murieron los apóstoles, ¿qué crees? Se llevaron sus dones. Se acabó la época apostólica y empezó la iglesia, pero ya sin los apóstoles. Estos apóstoles tuvieron discípulos que se les llama los padres de la iglesia, que son los que dan testimonio todavía de que esos dones terminaron a la salida de estos apóstoles, a su muerte. Mira, 1 Corintios 12, 8, 10, todos la conocemos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, esa fe sobrenatural, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, y a otro diversos géneros de lenguas o de idiomas, otra vez, y a otros interpretación de idiomas o interpretación de esas lenguas. Mira, estos dones ciertamente estuvieron en la época apostólica de la iglesia primitiva y se ven manifestados todavía en la parte media del libro de los Hechos, que es un libro histórico. Esto fue real, por supuesto que fue real. Pero cuando se murieron, esos dones terminaron. ¿Y sabes por qué terminaron? Porque ya tenemos lo que es perfecto. Las Escrituras, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos hasta Apocalipsis. Tenemos la palabra profética más segura. Ya no necesitamos los dones porque la palabra de Dios es perfecta. Tenemos todo lo que Dios quería comunicarle al hombre, ya nos lo dio a comunicar. Entonces, es inerrante, es suficiente, es perfecta, es santa, es justa y es aplicable a todos los seres humanos del pasado, del presente y del futuro. Nos vamos a ir nosotros, nos vamos a morir y esa palabra va a seguir vigente aquí, en esta tierra, y le va a servir a otra generación dentro de 200 años. Entonces, de igual modo, el Espíritu Santo equipó a la iglesia con trabajos especiales. Hubo dones, pero también hubo trabajos especiales o ministerios. 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, que fueron los 12. Si tú has estudiado la Biblia, te vas a dar cuenta que uno traicionó al Señor y entró Matías. Y luego Dios llamó a Pablo, al abortivo. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Había profecía en el antiguo, en esa fase antigua de la iglesia, sí. En esa fase primaria, sí. Lo tercero, maestros, o sea, a quienes tuvieran facilidad de enseñar la palabra. Luego los que hacen milagros, mira, no está, es más importante maestros que hacer milagros. Había unos que tenían esos dones, es cierto. Después los que sanan, había ahí sanidades físicas. Lo vemos ahí en la puerta la hermosa del libro de los Hechos de Pedro y Juan. Los que ayudan, mira, también es importante. Puedes ayudar de muchas maneras a los hermanos dentro de la iglesia. Los que administran, puedes administrar el dinero o bienes dentro de la iglesia. Y luego los que tienen el don de lenguas o el don de idiomas, de hablar idiomas. Y ahí está otra vez esos ministerios. Estos también estuvieron vigentes en esa época. Pero ahora en nuestro tiempo, esto es muy importante, que quiero que lo entendamos. Esto es muy importante porque, pues, la verdad es que se da en los seminarios. Mira, hay dones permanentes, dones que están vigentes hasta nuestros días. Ha sido la voluntad soberana de Dios que estos dones permanezcan.
en la base de que tenemos la palabra profética más segura. Como ya tenemos lo que es perfecto, entonces ahora sí, sobre eso vamos a trabajar. Y dice, estos dones permanentes, el ser maestro, un maestro de Biblia. Hay pastores y hay pastores maestros. El ser pastor, solamente hay quienes están llamados al pastorado. El ser misionero, el ser diácono. Excelente. El ser evangelista. Esos dones sí están vigentes. Te voy a dar un ejemplo. Mira, aún estando en tiempos de Cristo, escucha lo que te voy a decir. Jesucristo alaba a Juan el Bautista y dice, no ha habido otro profeta más grande que Juan. ¿Y sabes qué? Juan no hizo ni señales, ni prodigios, ni milagros. ¿Sabes qué don tenía él? Tenía una boca gigantesca, que era capaz de decirle a un monarca que tenía por mujer a la esposa de su hermano y que eso era pecado, que estaba llamando al arrepentimiento, a que se humillaran delante de Dios, a que se pusieran a cuentas. Y entonces, hay veces que la iglesia de hoy está distraída porque ¿qué es más importante? Que las personas se sanen. Tú, si pudieras sanarla, a lo mejor equivocadamente la sanas, pero para que regresen al mundo a hacer lo mismo, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Mejor que se arrepientan, que cambien su vida y que sigan a Cristo, que se congreguen en una iglesia con sana doctrina. Y hay veces que estamos equivocados, estamos pidiendo sanidades, estamos pidiendo ahí milagros y estamos pidiendo cosas que no debemos pedir, a veces hasta, no sé, que les vaya bien en su trabajo a las personas, que tengan éxito, que sean prósperas. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿Qué es más importante? ¿No es acaso la salvación? ¿El perdón de tus pecados? ¿No quieres trascender? ¿No quieres estar con Cristo siempre? Por eso es que es más importante predicar, hablar de la verdad para que las personas se arrepientan. Por eso dice aquí el ser maestro, el ser pastor, el ser misionero, el ser diácono, el ser evangelista. Eso es lo más importante. Porque tenemos la escritura completa en Génesis y termina en Apocalipsis. Y es suficiente, es inerrante, no tiene errores, es suficiente para salvación. Es santa, es apartada, salida y exhalada de la boca de Dios. Es perfecta, no tiene errores. No se contradice, sino que se complementa. Y es aplicable a toda la humanidad de todos los tiempos. Y esta palabra la escribió el Espíritu Santo. Y como es Dios, es verdad. El Espíritu Santo no miente. Y mira, te voy a leer esta cita. 1 Corintios 13, 8, 10. A lo mejor tú la has leído, pero tienes otra interpretación. Mira, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán. No lo digo yo, aquí está. Y cesarán las lenguas o cesarán los idiomas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Está hablando en ese tiempo. Mas cuando venga lo perfecto, estas son las palabras claves. ¿Sabes qué es lo perfecto? Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. No sé si te des cuenta. Como ya la tienes ahí, todos los 66 libros canónicos ya los tienes ahí. Todo lo que Dios te quiso dar a entender, ahí están. Es tu responsabilidad estudiar esos dos testamentos, todas las promesas que tiene la Biblia, y como es autoritativa, hay que obedecerla. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, ¿cuál es lo que es en parte? Lo que está anteriormente. Las lenguas, la ciencia y la profecía. Si actualmente alguien dice que tuvo un sueño, no es de Dios. Si actualmente dice que está profetizando, no es de Dios. Si actualmente dice que habla lenguas, no es de Dios.
Si actualmente alguien dice que puede interpretar esos idiomas o esas lenguas, no es de Dios. ¿Sabes quién es? Es un espíritu imitador del Espíritu Santo. Es el espíritu del anticristo que contradice muchos principios bíblicos. Y te voy a dar otro ejemplo que tú lo conoces muy bien. Y si no, lo investigas ahí en las noticias. Mira, hay un pastor que se llama el pastor Joshmar. Ese pastor dijo que él oyó la voz de Dios que le decía que tenía que hablarle al presidente Felipe Calderón para que se arrepintiera. Y entonces ese supuesto espíritu dijo que abordara un avión y que le pusiera una bomba para que vinieran las Fuerzas Armadas, le pusieran atención y ahí le iba a dar el mensaje al presidente. ¿Y qué creen? Que le cree el Joshman por falta de doctrina. Esos son los tipos de mensajes que no son de Dios. Mira, si tú quieres escribirle algo al presidente, hazle una carta. Y hay una oficina ahí en la Presidencia de la República que se llama Oficialía de Partes. Ahí llévale el mensaje que tú quieras llevarle y te van a dar un acuse de recibo y te van a poner que ya lo recibieron y que te van a contestar. Y tú ya cumpliste. Si quieres hablarle al presidente o a un gobernador o a lo mejor, no sé, a un presidente municipal, adelante, puedes hacerlo. Hay una oficina que se llama Oficialía de Partes, ahí lo puedes hacer. Pero no se te vaya a ocurrir que soñaste, que oíste algo que no está en la Escritura, porque tenemos la palabra profética más segura. Y ahí es donde tenemos problemas, cuando no tenemos bien identificados los dones. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya tenemos la Biblia completa, se acabó. Además, tendríamos que tomar en cuenta que ya no hay mensajes nuevos de parte de Dios a la humanidad, sea por idiomas, por profecía o por sueños, y cualesquier otro medio, pues, no lo permite porque el canon ya está cerrado. Todo lo que Dios quería comunicarle al hombre ya está plasmado en la Biblia. Es más, hasta hay una sentencia que tú la conoces, ahí en Apocalipsis 22, 18, 29, yo te la voy a recordar, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, que si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Mira, si hay algo grave que tú puedes hacer en este mundo, es agregarle o quitarle a la Biblia. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué potestad haces eso? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios aceptaba diezmos y ofrendas. Estoy de acuerdo. Ahora, a partir del Nuevo Pacto, nada más las ofrendas. Si haces un estudio concienzudo del diezmo, el diezmo ya no opera en nuestros días. Pero hay pastores que piden diezmo y ofrenda y te piden talento y las escrituras de tu casa y de tu coche. Y si tienes un buen anillo o un buen reloj, también te lo pueden pedir. Y a lo mejor hasta te piden a tu esposa también. Y tú se las vas a dar ahí, como un pastor que conozco yo que está allá preso en Estados Unidos. Y mira, todo por una mala interpretación bíblica. Son mensajes extrabíblicos, dizque por dones recibidos, pero ¿cómo vas a aceptar algo que contradice la Biblia? No puedes, tienes que meterte a estudiar e interpretarla correctamente para que no caigas en ese tipo de errores. No le podemos añadir ni le podemos quitar al texto sagrado. Cuando alguien se para en un púlpito y dice algo que Dios no dijo, ahí está en la Escritura. Entonces ya somos predicadores falsos, profetas falsos, pastores falsos. Mira, hasta un solo versículo bíblico tienes que desmenuzarlo en el hebreo, en el griego.
saber lo que dice antes, saber lo que dice después, saber lo que dice otras partes de la Biblia. Luego tienes que consultar las palabras ahí claves una por una. Tienes que ir a los comentarios bíblicos. Por lo menos unos 3, 4 comentaristas bíblicos para que sepas qué dice el pasaje. No te vayas a equivocar. Esa es la responsabilidad del predicador. La responsabilidad del pastor, del evangelista, del maestro de Biblia, incluso de la maestra de escuelita dominical. Por eso es que es tan delicado. Pero para eso el Espíritu Santo te da el discernimiento. Ahora, ¿para qué son? Para servir en la iglesia. El Espíritu Santo, que es Dios, es dueño absoluto y soberano de los frutos y de los dones espirituales. Él es el dueño absoluto. Y lo que tenemos que hacer es administrarlos correctamente en santidad. Fíjate, en santidad. Tienes que buscar el estar lo más limpio posible delante de Dios para que los dones y los frutos operen a través de ti, que seas un instrumento útil. ¿Qué es lo que pasa en muchos lugares? ¿A cuántas personas no engañan esos falsos pastores? Estoy recibiendo, hermano, que usted va a caminar, que a usted se le va a quitar el cáncer. ¿No es cierto? No es cierto. Yo doy la enfermedad y yo la quito. Está en Éxodo. Ya desde allá dice, yo soy el que doy la enfermedad y yo la quito. Yo soy el soberano. Cuando una persona administra incorrectamente los dones, creo que destruye la iglesia y destruye el espíritu correcto que la debe de regir. Porque dar falsas esperanzas a un hermano en la fe mata. Qué diferente es decir, mire hermano, vamos a interceder por usted. Vamos a orar para que le ponga a Dios un médico, le dé un buen diagnóstico, le dé las medicinas correctas. Si se tiene que operar, que se opere. Y ya si Dios es su voluntad, lo va a sanar. Pero no sabemos, no le podemos garantizar nada porque nosotros somos pecadores en vías de santificación progresiva, al igual que todos los creyentes. No hay diferencia. Deben de regirse bajo el amor verdadero. Estos dones que tenemos deben regirse bajo el amor verdadero. Primera de Corintios 3, 4, 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mira qué características. Si este amor, bajo este rango espiritual de una envergadura brutal que está hablando aquí, no lo tienes, entonces esos dones y esos frutos no pueden fluir al 100%. Tú tienes que buscar este amor verdadero. La única manera de que este amor verdadero llegue a tu corazón es cuando te das cuenta, cuando eres humillado y te das cuenta, escuche esto, de dónde te ha sacado Dios. De manera inmerecida, de ese cochinero, de ese estiércolero, de ese chiquero en el que andábamos, y te saca de ahí y te lleva a tu santificación. Y todavía, mientras estés vivo en esta tierra, vas a seguir trabajando hasta el día de tu muerte, a la estatura de varón perfecto. Depende de tu docilidad, y si no apagas el fuego del Espíritu, o si no lo contristas. Pero este amor debe existir para que esos dones fluyan. También los dones se usan de manera equilibrada con el fruto del Espíritu. No le puedes dar más importancia a los dones o no le puedes dar más importancia al fruto. Ambos. Escucha esto es muy importante. Debe de haber un equilibrio. Aunque yo te estoy hablando de los dones del Espíritu, también los frutos del Espíritu deben utilizarse equilibradamente. Y son un paquete. Gálatas 5, 22, 23, es el caminar del creyente, el distintivo del creyente, la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Ya no eres el mismo, porque tienes el fruto del Espíritu. Amor, gozo, aún en las pruebas, paz,
aunque no tengas las economías necesarias. Paciencia, paciencia en todas las promesas bíblicas. Benignidad, no se levanta tu ira muy rápidamente. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, como ese acero que está a 6000 grados y de repente lo meten en agua para que se temple, para que resista. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Y repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el caminar del creyente. Pero hay creyentes que hasta con un coche que se les atraviesa ahí en el periférico, híjole, les sale lo diabólico y son creyentes. Cosas tan simples. Tu enojo, tu ira. Siendo dóciles a la obediencia de la Escritura, el Espíritu y los dones fluyen cuando tú eres dócil. No te opongas. No te opongas a las Escrituras. No te opongas a Cristo. No te opongas a los mandatos. No te opongas a tu pastor. No te opongas a ti mismo en tu crecimiento. Quita todos los obstáculos. Obedece las Escrituras porque son autoritativas. No es el hombre quien te las dice. Es el Espíritu de Dios. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Mira, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Es una purificación. Esa obediencia te resulta en una purificación espiritual. Mediante el Espíritu, ahí está. Por el amor fraternal no fingido, es decir, con tus hermanos en la fe. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tú debes amar a tu hermano que está ahí en tu iglesia porque está sufriendo los mismos padecimientos, porque está recibiendo la misma doctrina, porque tienes el mismo espíritu, porque cuando él se duele, tú te dueles, cuando él llora, tú lloras, cuando él tiene una pérdida, tú también te sientes que has sufrido una pérdida, porque estás en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, has sido injertado a la iglesia. No puedes permanecer ahí como si no pasara nada cuando estás viendo que alguien no tiene trabajo o cuando alguien que está enfermo. Tienes que estar ahí con él, tienes que empatar con él, tienes que orar con él y si puedes ayudarlo, hay que ayudarlo. Puedes ayudar en oración, a veces puedes darle una ofrenda de amor, una ofrenda de paz ahí al hermano para que se ayude, un abrazo, un apapacho. Hay veces que con la pura compañía, aunque no estés totalmente diciéndole las palabras exactas en ese momento tan difícil, pero con que estés ahí, porque tuve hambre y me diste de comer, porque no tuve ropa y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Ahí está. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo se obtiene el corazón puro? La obediencia a la verdad. También el creyente debe desear los mejores dones. ¿Por qué no? La Biblia lo dice. Somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Quitándonos todo obstáculo para ello, uno debe hacer una lista de lo que te está impidiendo santificarte y empezar a orar por ello, a efecto de que se abra una puerta y puedas seguir el camino correcto. En cuanto a los dones, hay que pedirlos a Dios en oración. Escuche esto, hay que pedir esos dones en oración. Y evangelista, misionero, maestro, pastor, diácono. Ahí está. ¿Cuál de esos dones vas a utilizar como varón? ¿Sobre cuáles piensas tú que estás más inclinado?
como puede ser que todavía no estés bien definida ahí en tu iglesia, tú debes de orar y decirle a Dios que te permita saber cuál es ese don, ese talento especial dado por el Espíritu para donde tú puedas servir a los hermanos en la fe. Primera de Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Más adelante en el capítulo 13 habla del amor, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces todo eso está basado en el amor. Esto es en cuanto al servicio en la iglesia. Y finalmente hay tres cositas nada más, tres cositas ahí en los anexos, ya para finalizar este estudio, este pequeño estudio. El Espíritu de Dios con sus frutos y carismas trabaja con algunas facultades naturales humanas que tenemos, como son, mira, tú ya traes unas facultades humanas natas: entendimiento, inteligencia, voluntad. Aquí sí te quiero hacer un hincapié en la voluntad, porque la fuerza de voluntad, escucha esto que te voy a decir, es muy importante, es lo que hace diferente una persona a otra. Y te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo pesara 140 kilos. Con la fuerza de voluntad que Dios me ha dado, si yo quiero y si yo lo deseo, voy a ir a ver a un médico nutriólogo y le voy a decir, ¿sabe qué? Quiero bajar, quiero pesar 80 kilos. Él me va a dar una instrucción y voy a ir con un entrenador, un preparador físico, y le voy a decir, ¿sabe qué? Quiero empezar una rutina de ejercicios, pero quiero que usted me vaya llevando poco a poco. Y quiero entrenar media hora diaria en lo que yo pueda empezar a hacer, en lo que bajo de peso. Y voy a disciplinarme yo solo, en autodisciplina, valga la redundancia, en alimentación y en ejercicio moderado, como primera fase. Luego dormir a mis horas, llevar un buen ritmo de vida. Y voy a empezar a cuidarme. Yo, no va a venir un ángel y lo va a hacer. La fuerza de voluntad es una de las cosas más importantes. Tú, si acabaste una carrera, gracias Dios, pero también tu fuerza de voluntad. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero ya naciste con eso, nada más practica esa fuerza de voluntad. Entonces, quedamos entendimiento, inteligencia y voluntad, pero hay otras cosas, como la piedad, la humildad que debes cultivar. La sensibilidad, no podemos ser insensibles a lo que les pasa a otras personas. Y el instinto, todos tenemos un instinto, sobre todo el de supervivencia, que es el más fuerte en el ser humano. Esto lo debemos de entender cada vez más para poder conocer a profundidad esta obra del Espíritu Santo que está ejerciéndose en la iglesia y que se está moviendo el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, fíjate qué hermoso. Tienes los dones del Espíritu. Tienes el fruto del Espíritu, tienes instinto, sensibilidad, humildad, piedad, voluntad, inteligencia, entendimiento. Y te agrego uno más, uno que es muy bueno siempre tenerlo ahí, que es la lógica. La lógica, hay algo que es la lógica que te va dando un pensamiento en continuidad y que te va llevando a lo que sigue. La lógica también es importante porque, mira, en el caso, en la persona que está dedicada a las drogas, que está ahí sumergida en drogas, en alcohol, y que no puede salir de ahí, la lógica dice que se va a morir, porque esa persona se está matando lentamente con cada dosis, de acuerdo al consumo que tenga de heroína, de cocaína, de morfina, no sé, diazepam, todas las drogas habidas y por haber, el fentanilo. Esa persona lo que está haciendo, la lógica le dice que se va a morir. Y la lógica dice que lo está haciendo lentamente, está sufriendo. Pero qué triste porque no hace nada.
Así le gusta vivir, porque no ejerce la fuerza de voluntad. No es el caso de los cristianos, estoy dando ejemplos mundanos para que se entienda. En cambio nosotros, mira qué equipados estamos. Estamos súper equipados. Aquí con esto que yo te acabo de decir, no hay manera de que te hagas a un lado, ¿eh? Todo nos lleva al servicio en la iglesia. Finalmente Jesús estaba lleno de estos dones y frutos del Espíritu. Y Él nos ha dado esta promesa de Joel. No se vayan de Jerusalén, les dice a los apóstoles. Y todavía nosotros tenemos una extensión de ese Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu, las primicias del Espíritu. Hay que aprovecharlos porque estamos facultados. Y ya te dije cómo: pastores maestros, diáconos, misioneros, evangelistas. Y nos las ha querido comunicar para edificar su cuerpo. Somos mayordomos también de ese fruto del Espíritu y de esos dones. Hay que utilizarlos bien, correctamente, en santidad, como te dije antes. Porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Pues bien, hermano, yo espero que este bloque 14 haya llenado un pequeño hueco, quizás ahí dentro de la teología que tú tienes. Ya nada más me faltan, creo que 1 o 2 temas para terminar esto que es el curso Una Hora con Jesús, que fue diseñado y fue creado exclusivamente para aquellos hermanos que entraron a la iglesia muy nuevecitos, pero que les va quitando algunas dudas para que no quede ningún hueco ahí doctrinal. Hermanos, que Dios les bendiga mucho y pues les mando un saludo desde aquí, desde su humilde hogar. Que Dios les bendiga, hermanos.